¿La ven bien ahí? ¿La están viendo? Sí, Bueno, Sí, ustedes habrán visto, bueno, acá está lo que yo les había puesto, estuve buscando el ballet Coppelia por un lado, y acá estaba Fausto en la versión cinematográfica y el libro en PDF. Ojo que pueden encontrar muchas variantes del Fausto editadas según el traductor, ¿sí? Pero básicamente la historia es la misma. Puede ser más amigable o no según las capacidades y la procedencia del traductor. Si es un traductor de España, ibérico, va a ser muy distinto que si la traducción es de un latinoamericano, ¿no? Acá estaba el ballet Coppelia en la Ópera de París, y acá los cuentos de Hoffman que nos contaba Darwin, que era de que él lo había visto en el Teatro Colón, y está la versión del Teatro Colón que me pareció fantástica. Bueno, acá son apuntes, digamos, material, artículos donde voy hablando del autor, la historia del autor, y un poco el resumen y lo que trata la obra literaria, ¿sí? El autor de la obra literaria, y como a Murnau ya lo habíamos visto cuando vimos Nosferatu, acá un análisis de la película. Les puse para la próxima clase, para los que quisieran ir leyendo, ¿sí? La película Ladrón de Bicicletas y el libro de Luigi Bertolini, Ladrón de Bicicletas, ¿sí? Porque en la próxima clase comenzaremos con el neorrealismo italiano, del cual vamos a ver mayor cantidad de películas, ¿sí? Porque las hay más diversas, eso otro tipo totalmente de escuela cinematográfica o de movimiento, totalmente distinto que el expresionismo alemán. Y acá, de la versión que hemos visto de Fausto, este es uno de los que han logrado, este intelectual que ha hecho críticas muy buenas sobre el Fausto, y que de hecho parte tienen ustedes en el material. Él va haciendo un análisis de algunos aspectos que me parecen muy interesantes acerca de Murnau y de la película. Eso sí lo vamos a ver. Y después lo vamos a discutir. Bueno, me parece procedente, no sé qué les parece a ustedes, hablar un poco de Goethe y Fausto al principio, de su época, de qué influencia tuvo, de dónde surge. Lo que les voy a pedir a todos es que apaguen los micrófonos. Noemí, si podés apagar tu micrófono. Los que veo acá, porque yo al abrir, compartir pantalla, veo muy poquitos. ¿Podés, Noemí, apagar el micrófono? A ver, no sé si me escuchó. Noemí, ¿podés apagar el micrófono? Ahí, perdón, disculpa, ya lo apago, ahí sí. va. No sé si hay alguien más, porque A se ver. filtran ruiditos cuando hablo, ¿sí? Bueno, Sí, perdón, discúlpame, bueno, ahí voy. de Goethe estamos hablando de una persona del siglo XVIII, 1700, desde la mitad del 1700 a 1832, cuando muere, una persona que viene de una familia muy bien acomodada, de Frankfurt, cuyos padres tenían, bueno, dinero, una buena casa, muchas influencias políticas. Voy a ser breve, ¿sí? Y que él desde muy pequeño estaba conectado, digamos, con la aristocracia y con la gente del poder de Alemania. Y aprendió en su casa porque el padre decidió que él les iba a enseñar eh, todo lo que era educación. No fue una escuela, pero era una persona sumamente inteligente, muy curiosa, y que sabía mucho de muchas áreas del conocimiento, así como era escritor, era poeta,
le gustaba la geología, la mineralogía, la química, era además abogado, y tuvo una vida siempre muy conectada al poder, porque en un momento, cuando era joven, se fue de Frankfurt y ahora se me va, vieron que en el momento crítico se me va al condado de, pero será posible con W, vieron que en el momento crítico me agarra el alemán, a una ciudad mucho más pequeña, pero fue protegido por el aristócrata del lugar y ocupó muchos cargos de importancia. Él fue uno de los que creó el Sturm und Drang, viene a ser la tormenta de ímpetu del romanticismo. Tuvo dos épocas, una época romántica y una época ya en su madurez más clásica, a partir de su recorrida por Italia. En la primera época, ustedes saben que el romanticismo valoraba los saberes populares, era muy trágico, muy tendía a una sensibilidad individual y a un pesimismo sobre la vida, resaltaba todo lo que era el sentimiento y la emoción, de ahí lo negro de las estructuras cinematográficas, esas sensaciones de terror o de gran amor o de gran tragedia, y que también dio lugar al gótico, al cine de terror, todo eso emocional. Y él en un momento escribió, que es muy conocido y que se da en las universidades, Las aventuras del joven Werther, basado en dos historias reales. Una de ellas es que él estaba enamorado de la mujer de un compañero abogado como él, y la historia de otro colega que se había suicidado. De manera que unió las dos historias, hizo esta que tuvo una grandísima repercusión en Europa, Las aventuras del joven Werther, que por amor a una mujer imposible de conquistar, se suicida. Y esto generó en los adolescentes una ola de suicidios, ¿no? Dado el éxito de su obra. Bueno, y ya desde joven empezó durante muchos años a generar esta idea de Fausto, que ya venía de una historia real de 1480, se habla de un doctor Faust, que era un gran científico, un gran médico, pero que apeló también a las ciencias ocultas, y que se decía de él que sus conocimientos y sus facultades médicas venían de un trato con el diablo. De esto se armó una leyenda popular tan inmensa en toda Alemania, de estos datos reales, que incluso se producían obras de teatro, particularmente de títeres, que recorrían todos los pueblos de Alemania, presentándolo a este Fausto, o este doctor Fausto, como este ser que le había vendido, que tenía poderes especiales y mágicos porque le había vendido su alma al diablo. De esta historia alemana, Goethe tomó la base para crear su propio Fausto. Y posteriormente a Goethe, muchos, como Thomas Mann, su hijo Klaus Mann, y otros grandes escritores y otros cineastas, tomaron para crear sus propias versiones de este hombre que le vende el alma al diablo. En el caso de Klaus Mann, ya en la época hitleriana, el diablo viene a representar Hitler, ¿no? Porque esto es muy anterior, estamos hablando desde mediados del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX, 1832. Goethe creó una primera parte que termina con la muerte de Margarita o Gretchen, que
Margarita ahí dice que es un apocorístico, o sea, un apodo o una traducción o un nombre familiar. Él le dice en alemán Gretchen, no Margarita. Pero en algunas versiones, por ejemplo, la que yo le di, está tanto Gretchen como Margarita. Es cuestión del traductor también. Y, perdón que tome mate, pero por la garganta, ¿vio? Bueno, toda esta historia le llevó toda la vida. La empezó en 1874, pero la primera publicación de la mitad hasta la muerte de Margarita se hizo en 1808 y su última publicación en 1832, que fue el año que murió, de la segunda parte. Él la denomina tragedia, o sea, la denomina una obra dramática, pero en realidad es como la de Calderón de la Barca, que es más para ser leída que para ser especularizada, que para ser representada en un escenario, ¿sí? Que Calderón de la Barca con La vida de sueño, que también tiene influencias porque él tenía una gran cultura como lector, y también y era contemporáneo a Calderón de la Barca, de modo que lo conocía. En una época él viajó a Italia, particularmente Venecia, y ahí tuvo un vuelco, una grieta, diríamos nosotros, o una crisis en su concepción del romanticismo, y adoptó un neoclasicismo, o sea, una estructura más formal, más racional, más apolínea. Cuando nosotros hablamos de lo clásico, de lo apolíneo, hablamos de una estructura ordenada, racional, más cercana al positivismo que al romanticismo, que venera lo emocional. Y de ahí viene la segunda parte del Fausto, que se publica totalmente, o sea, en su forma completa, cuando él fallece. Ahora, yendo a la historia, nosotros vemos que en la historia de esta obra dramática, que él la llama trágica, pero nosotros sabemos que las tragedias siempre tienen un final luctuoso, un final de muerte de los protagonistas. Sin embargo, a pesar de la tragicidad en que se va desarrollando toda la historia, vemos que el final es afortunado, porque en el caso de la obra literaria, Fausto se salva, digamos, de ir al infierno, unos ángeles los rescatan. En la versión cinematográfica, que es bastante distinta, o por lo menos omite mucho de lo que hay en la obra literaria, vemos que tanto Gretchen como él se mueren juntos y se elevan al cielo, porque los ángeles interceden y Dios dice que no es posible llevarlo al infierno porque ha prevalecido el amor. Ahora, ustedes habrán advertido que hay grandes diferencias entre la obra literaria y la película. Además de las omisiones de escenas, como por ejemplo sus viajes a un castillo de un rey al cual salvan de la miseria con actos milagrosos, o la escena donde ese mismo rey los toma él como administrador y bufón, me refiero a Mefistófeles y a Fausto, y les pide que le traiga a Helena de Troya y a París. Bueno, mágicamente traen a Helena, Fausto se enamora de Helena, tienen relaciones sexuales, tiene un hijo con ella que se llama Euforión, y que tiene como el poder mágico de volar como Ícaro, pero al volar se cae y se muere como Ícaro, que en una metáfora de Ícaro que muere al llegar al sol. Recordamos que Ícaro era el hijo de Dédalos, el que había construido el laberinto del Minotauro. Bueno,
por eso les digo, si alguno quiere agregar después algo, yo le estoy haciendo una breve síntesis de escenas que no se ven en la película. Sí se ve esto de las tierras que le son adjudicadas, no se ve que él hace un trabajo, él, digamos, manda a hacer un trabajo fabuloso de recuperación de tierras al mar, eso hace acordar un poco a Holanda, ¿no? Que gran parte de su territorio son tierras ocupadas al mar. También hay una versión de Baucis y... Caramba. A ver si me ayudan, el marido de Baucis. Vieron que en el momento preciso se me va el nombre. Del mito griego. Se me fue. Yo me tendría que anotar. Que según el mito griego, si se acuerdan el nombre del marido, por favor. Filemón. Filemón y Baucis, que era una pareja de ancianos, muy humilde, al cual llega Zeus. Recordamos que Zeus para los romanos era Júpiter. Llega Zeus, si no me equivoco, con Hermes, y le piden, por supuesto que disfrazados, que era una gran capacidad que tenía Zeus de metamorfosearse, le piden comida, ellos le hacen unas verduras de su huerta, una sopa, sin advertir que era el dios. Cuando se dan cuenta le piden disculpas, le dicen que eso es todo lo que tienen, y es una historia que se ha repetido en las leyendas populares, esto posteriormente, de la pareja de ancianos que le da lo que tiene y que después descubren que es un rey o un príncipe. Pero este es el mito griego antiguo. Y según el mito griego, cuando se dan cuenta que es Zeus, le piden disculpas, piensa que Zeus los va a matar por haber dado tan mísera comida, y Zeus le dice, les agradece por ser sinceros y por haber dado todo lo que tienen, les deja la vida que les queda en paz y feliz, y cuando mueren los convierten en encina y en, será posible, y a ella en encina y él en un tilo, en un árbol de tilo. Y justamente al lugar donde va, donde recupera las tierras al mar y tiene ese bello lugar con tierras que el señor feudal le da, está justamente el ranchito en el medio, o la casita en el medio de Filemón y Baucis, y en la película tienen un final muy desgraciado que no coincide, digamos, exactamente con el libro. Y ahora vamos a la película, ¿les parece? Después ustedes hacen todos los comentarios. No sé si les parece bien que yo cuente tanto. Sobre todo me interesa más el texto literario porque yo sé que hay muchos que no alcanzan a leerlo, que no pueden leerlo, que me han dicho que no han podido. Yo les dije, no se preocupen, acudan a los resúmenes. Siempre les voy a poner un resumen del libro, siempre, para que aquel que no puede leer tantas páginas en una semana pueda acudir al resumen. El resumen, por supuesto, hay muchas cuestiones que no nombra. Bueno, en la película aparece sí, empieza con un hecho bastante dilemático, que está Dios con el diablo, con Mefistófeles, haciendo una apuesta. Fíjense cómo Dios, tan bendito, puede hacer una apuesta con el diablo, que le dice que si puede transformar a Fausto en un ser capaz de cometer maldades, Dios le va a dar la posesión de la tierra, del planeta. Y accede Dios. Dios o un ángel, según la interpretación, o un arcángel, y se ve una imagen un poco extraña, esta de
de Fausto como un ser con alas gigantescas, que aparece un vampiro que en algún momento se ve sobre la ciudad, como que la cubre, ennegrece toda la ciudad, la llena de sombras, y a este dios o arcángel totalmente blanco en contraposición, porque siempre usan los colores, la iluminación, el blanco y el negro, como vimos antes, como los opuestos, el blanco el bien y el negro el mal, con unas enormes alas blancas. Después aparece como que acude a la tierra con que parecen los jinetes del Apocalipsis, aparece él con dos especies de calaveras, de esqueletos, que van con esos caballos que nos asemejan a los jinetes del Apocalipsis, que van a llevar el mal a la tierra. Bueno, es un recurso, un efecto especial, que justamente esta película se destaca por tener esos efectos especiales que hoy nos parecerían un poco burdos. En aquella época, imagínense que esta película fue emitida, digamos, en 1926, pero estuvo durante 2 años pergeñándose, o sea que en épocas donde no había muchas asistencias técnicas, ni muchos descubrimientos, y mucho menos las escenas programadas en computadora. Y para ello se ayudó mucho de la versión que le mandaron con la mujer de Fritz Lang, que era una gran guionista, y que ellos eran muy amigos para ayudarle a pulir, a darle el tono a la película que él quería. Y de este modo vemos aparecer a este viejecito que está con sus retortas, tratando de hacer algún tipo de experimento, lo vemos lleno de libros antiguos, muy decrépito, tratando de conseguir una fórmula alquímica. Suponemos que una medicina está tratando de buscar y no el oro. Llega Mefistófeles, él sale con su ayudante, con su estudiante, se lo ve a él sentado con alrededor un grupo de estudiantes a los cuales les enseña sus saberes generales, y de este modo podemos ver como un alter ego del mismo Goethe, porque Goethe era una persona que conocía de muchos saberes científicos. Hay como un alter ego ahí, que está con sus alumnos alrededor. Sale a pasear, se encuentra un perro negro, un caniche, dice en algunos lados, lo sigue, cuando llega a su casa el caniche se transforma mágicamente en Mefistófeles. Vemos ahí este actor que hace de Mefistófeles, era el más famoso y el mejor pagado de la época. Se dice que esta película, que contó con ayuda norteamericana, justamente porque, si recuerdan, esa era una época muy dura económicamente para Alemania, y habían prohibido en Alemania traer películas de otras partes porque hablaban muy mal de los alemanes después de haber perdido la Primera Guerra. Entonces querían crear grandes superproducciones que pudieran ser vendidas al exterior, y con eso, de esa manera, ser no solamente conocidos Alemania con sus nuevas producciones, que antes eran muy costumbristas y muy locales, algo que se alejara de lo local. Por eso tomaron esta obra literaria que ya era muy conocida, y tuvieron la ayuda de grandes empresas como la Paramount, la Metro-Goldwyn-Mayer y la UFA, que era la empresa alemana, creada por el gobierno alemán. Pero si en un principio quisieron imponer sus propios actores, como Greta Garbo u otros conocidos, después lo abandonaron y quedaron solamente con la distribución de la película, que eso ya es mucho,
porque gracias a ello fue conocida en otras partes del mundo, especialmente en el mercado norteamericano, que era muy numeroso, ¿sí? Que era uno de los mercados que más compraban películas, que más veían películas, y con mucha población para hacerlo. De modo que eligió sus propios actores. El que hace de Fausto es un actor sueco, el que hace de Mefistófeles es un actor alemán, que era muy famoso, del cual se dice que el costo total de la película fue de 1 millón de marcos y Mefistófeles cobró 600.000 marcos. O sea que era, digamos, la estrella de la película no era Fausto, sino Mefistófeles. Que lo vemos que hace una actuación exageradamente gesticulada para nuestro gusto actual, que sigue estas líneas del expresionismo, todos en exagerar sus actuaciones, en sus maquillajes sombríos y exagerados, ¿sí? En su gestualidad toda exagerada, que corresponde a este criterio, a esta forma de filmar del expresionismo alemán. Luego vemos que trae una peste. Cuando vuelve con el perrito se transforma mágicamente en Mefistófeles y le habla un poco conversan un poco acerca de la vida, la muerte, la magia, el diablo. Se identifica. Vemos ahí una versión del diablo que posteriormente se transforma mágicamente en un doble o en un espejo o en algo parecido a Drácula, ¿no? Por la forma de vestir, por la característica del peinado, una vestimenta un poco ridícula nos parece a nosotros, con esa especie de capa que se angosta abajo, que imita a una capa modernizada de Drácula, ¿no? Y luego vemos unas historias distintas. Él sale en esa capa voladora, a modo de alfombra voladora por el mundo, y va a un lugar que no está contemplado en el libro, que es Parma, en Italia, donde se encuentra con el casamiento de la condesa más hermosa del mundo, y él consigue de alguna manera dormir a todos los invitados importantísimos, y que ella, bajo un influjo mágico, se acueste con Fausto para volver. Ya lo había vuelto joven. Hacen un tratamiento de que si él durante un día y ponen el reloj de arena, hacen todo un movimiento permanente con el reloj de arena, que uno duda si lo está engañando o no con ese reloj de arena, de si va a ser un día o si va a ser más. Si en un día está conforme, ya está, vuelve a su estado original, pero si se endulza, digamos, si se apasiona con su nueva vida, Fausto le entregará su alma al diablo para vivir eternamente en el infierno. Bueno, logra ser joven, apuesto, exageradamente maquillado, ¿no es cierto? Con los labios tan pintados como una mujer. Uno ve cierta cuestión que después vamos a analizar con este analista español, que me pareció muy positiva, muy acertada, su visión, que no es la única visión, es una visión a partir del conocimiento que él tiene del director y de su obra. Y luego de esto pasa a conocer, vuelve a su pueblo, conoce a Gretchen, se enamora de ella. Las escenas muestran a una Gretchen, a una niña, a una jovencita adolescente, que es muy tímida, muy apegada a la religión, y que él logra seducirla y acostarse con ella. Hay escenas que no muestran. La Marta, que figura como la tía, en realidad era una vecina,
y como artista era una artista y cantante muy famosa en Italia y por eso la contrataron, porque además ella en Nueva York en ese momento era una famosa cantante y tenía una escuela de canto muy prestigiosa, entonces como que ponían como actores para cumplir los personajes, personas muy conocidas. Y el que hace de Valentín, es el hermano de Gretchen, también era un artista muy conocido que al siguiente año ya se transforma en director. Toda gente muy conocida por los espectadores de la época, para lograr mucha venta del producto cinematográfico. Ahora vemos que hay un cambio de una Gretchen, que en el libro aparece más seductora y que le da la seña de la habitación prendida para que le entre, que le da una pócima a su madre para poder hacer el amor durante horas tranquilamente con Fausto, y que se muere por esa pócima y que luego se pelea con el hermano que descubre esto y lo mata. En la película se ve distinto. Se ve que ella cede ante el forcejeo en una ventana, que ella trata de conservar su virginidad y la madre en realidad muere por un ataque cardíaco cuando descubre que se ha acostado con Fausto, y vemos cómo el mismo Mefistófeles es el que va a la taberna donde está el hermano con sus amigos tomando cerveza, y él es el que dice que su hermana está teniendo relaciones y que la vaya a cuidar o a proteger de semejante ignominia, ¿no? En una época donde la virginidad era un signo femenino imprescindible. Y cómo en realidad muestra que lo mata Mefistófeles en realidad, y le hace creer a Fausto que lo mata él. Hay una escena ahí un poco controvertida. Se escapan, ahí muestra que tiene un hijo, mágicamente, todo sucede rápidamente, viven en la calle, con el frío del invierno el bebé se muere, la acusan, la gente muestra cómo la gente la denigra de una manera exagerada, como todo lo del expresionismo alemán, y poco después lo muestran a él ya en su tierra, que le otorga su tierra porque está aburrido, no muestran la escena de Elena, y luego va a rescatarla a ella, que muere en la hoguera, cuando en el libro muere en sus brazos en la cárcel, y los dos suben al cielo y Dios les perdona porque predomina el amor. Yo les propongo, no sé si les parece bien, ver el video, que dura unos 25 minutos, y luego conversamos sobre todos los pareceres del libro y de la película, particularmente de la película. ¿Les parece bien? ¿O quieren primero participar y después vemos el video? Porque me parece muy interesante el video. ¿Vemos el video? Yo creo que es muy, muy didáctico. Tiene una forma además... Díganme si lo ven. ¿Lo ven ahí? ¿Qué dice Fundación Juan March? ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, ahí vamos a arrancar. Fíjense detener. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy súper encantado de poder hacer la presentación de esta película, porque es una de mis películas favoritas. O sea, es una película que realmente es uno de los recuerdos más fuertes que tengo de la adolescencia, es haber descubierto esta película, porque es una película muy especial. Es una película de imagen bellísima, es una película histórica. Murnau era un director que quería ser pintor.
desgraciadamente no tenía muy buena mano para la pintura y tuvo que abandonar. Luego se metió a actor. Desgraciadamente tampoco eso iba muy bien con él y tuvo que abandonar. Aparte tenía un problema, es que medía cerca de 2 metros y, bueno, era muy difícil ocultarle entre los otros actores para que se viese que no actuaba demasiado bien. Entonces, bien, Max Reinhardt, que era el gran director de teatro de la época, le tuvo con él y junto con otros actores que trabajaban con Max Reinhardt, como es Lubitsch, por ejemplo, o Dieterle, o bueno, una buena colección de posteriores directores de cine alemán. Gran parte del cine mudo alemán surge del teatro de Reinhardt. Reinhardt había montado en numerosas ocasiones el Fausto, e incluso Murnau había trabajado haciendo pequeños papeles en estas representaciones. Con lo cual, él no solamente conocía a fondo la obra de teatro de Goethe, sino que realmente estaba fascinado por el trabajo que había hecho Reinhardt y sobre todo por no solamente el trabajo de actores, sino la plasticidad de los decorados, porque Reinhardt utilizaba muchísimas veces de base la pintura e incluso contrataba a pintores muy famosos, como es el caso de Edvard Munch, por ejemplo, para diseñar decorados, y partía mucho de concepciones pictóricas. Bien, Murnau trata de hacer pintura en el cine. Una pintura muy especial porque tiene también una base en el teatro y en la utilización de la pintura en el teatro en la época. Entonces, esto donde más lejos lo lleva es en Fausto. Fausto está basado a nivel de imagen en la propia puesta en escena teatral de Reinhardt, en los decorados con los que él montó la obra y en todos los referentes pictóricos basados en la obra de Goethe y sobre todo en las representaciones teatrales a lo largo de los años. Esta es una película que ha fascinado a directores, por ejemplo, como Eddie Romer, que incluso hizo una tesis doctoral sobre el espacio en esta película y que hizo una búsqueda sobre referentes pictóricos para Fausto. Él se centró más en referentes, digamos, clásicos. Rembrandt, que es muy evidente, pero no se fijó tanto en la pintura, digamos, decadente del siglo XIX, que es la que realmente está detrás de la película. Hay que tener en cuenta que Murnau estudia historia del arte, pero la historia del arte que él puede estudiar en 1908-9, sus profesores, lo que han vivido, incluso la pintura que ellos hacen, es muy anterior a las vanguardias. Lo que ellos están, de alguna forma, es haciéndole ver las concepciones de la pintura que había en el siglo XIX. Por eso, muchas imágenes pueden recordar a los prerrafaelitas, por ejemplo. Realmente más recordaría a los nazarenos alemanes. Todo esto está en estas imágenes. Murnau, cuando hace esta película, realmente es una especie de satisfacción enorme, puesto que es algo que tenía siempre en la cabeza. La cuestión es por qué se hace esta película. La cuestión es que en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, poco a poco va a ir subiendo una gran crisis por los aliados que van a vengarse de los alemanes que han perdido la guerra. Va a ser una situación un poco como la que tenemos ahora, con la deuda encima, y tienen una terrible deuda de guerra que tienen que estar pagando a los aliados, y tienen el mercado exterior cerrado. O sea, no pueden exportar, no se pueden exportar no ya películas alemanas, sino ni siquiera productos alemanes. Eso va a dar lugar a una inflación salvaje. Eso va a dar lugar al triunfo de la derecha y del nacionalismo. O sea, el nazismo, en parte, a nivel popular, va a venir
de esta especie de revancha o de revanchismo, un fuerte nacionalismo y un militarismo exacerbado. Bien, en una situación como esta, Murnau, que no es nada nacionalista, tampoco es antimilitarista, porque ha tenido muchos amigos muertos en la Primera Guerra, va a hacer una película absolutamente antimilitarista, que es El último, en el que, como la censura no permite que te metas contra los militares, él lo que hace es burlarse de los uniformes con un portero que lleva un uniforme militar y que saluda a todo el mundo así. Y lo que hace es una burla de la locura de la gente por el uniforme. Esta es una película que se hace para salir de la crisis. Es una película muy cara y que la inversión se va a hacer básicamente para ganar mercados exteriores. El problema es que ¿de dónde viene el dinero? O sea, de los bancos. Bien, ahora sabemos un poquito de eso. Bien, evidentemente los bancos también entran en crisis, pero los banqueros no. Muy curioso, cuando los bancos entran en crisis, los banqueros siguen forrándose y se retiran con unos precios, con unos dineros salvajes, mientras que la gente vive en la más absoluta miseria. Bien, esto lo vivieron los alemanes antes que nosotros ahora. Entonces, la cuestión es que necesitan dinero del exterior. Ese dinero del exterior se piensa que se puede conseguir a través de Estados Unidos. Y se hace El último, básicamente, para entrar en el mercado americano. Y se llega a una especie de acuerdo con alemanes que están en Estados Unidos, por ejemplo, la Universal, para tratar de sacar estas películas alemanas al exterior, sobre todo al gran mercado que es el americano. Bien, finalmente Murnau, junto con el productor Pommer, van a hacer un viaje a Estados Unidos, poco después va a ser Friedland, para tratar de montar negocios con las grandes mayors americanas. Y van a llegar a un acuerdo con Paramount y con Metro. Y van a formar un consorcio que se llama la UFA, que es Paramount, UFA, que es la gran productora alemana, y Metro, para distribuir películas americanas, lógicamente muchísimas películas americanas en Alemania, y a cambio unas poquitas alemanas en Estados Unidos. Esas poquitas alemanas tienen que ser superproducciones para seguir abriendo el mercado. Entonces se diseñan dos grandes superproducciones, que son Metrópolis para la Paramount y Fausto para la Metro. Por eso se hace Fausto. Y por eso se hace Fausto con muchísimo dinero, en un momento que no hay dinero directamente. Digamos que se lo juegan a dos bazas, que es Metrópolis y Fausto, en Alemania, y en plan suicida se hace un par de grandes superproducciones. Fausto es una de ellas. Detrás de los productores alemanes que piensan que está bien hacer Fausto, bueno, empiezan brotes de nacionalismo, evidentemente. Igual que en Metrópolis hay un componente nazi no muy bien oculto. En este caso se trataría de presentar la cultura alemana tradicional a través del Fausto en América. Esto es un tipo de planteamiento que a Murnau en realidad no le interesaba gran cosa. A él lo que le interesaba era hacer esa película, hacer una película pictórica, y como su maestro Max Reinhardt está muy interesado por los efectos especiales. Max Reinhardt en el teatro mismo hacía montones de efectos de escena y pensaba que el cine era algo maravilloso porque permitía romper todas las limitaciones del espacio del teatro. Y de hecho intentó hacer cine y llegó a hacer un largometraje en Hollywood, que es El sueño de la noche de verano, que es un auténtico espectáculo de efectos especiales. Absolutamente increíble. O sea, parece una película hecha en Hollywood hace 20 años. Bien, y en ese sentido el Fausto también es una especie de guerra de las galaxias de la época. O sea, porque se han probado todo tipo de efectos especiales. Bien, pero aquí hay otro elemento, y es el guión que se hace para esta película, en principio,
tutelado por los productores, a Murnau no le gusta nada. Entonces, lo que hace es a escondidas con Thea von Harbour, que es la mujer de Friedland, pero que ha trabajado en varias películas de Murnau y se entiende bien a nivel de escribir guiones con ella, a escondidas preparan un guión nuevo y Murnau, él mismo, va arrancando páginas y reescribiendo la historia. El Fausto que vais a ver recuerda muy poquito a Goethe, recuerda muy poquito a la obra de teatro y es una obra muy personal de Murnau. Bien, es una película muy difícil y realmente el gran esfuerzo de Murnau no es hacer una película pictórica ni hacer el Fausto, sino que se plantea una cantidad de problemas tales como, por ejemplo, bien, Fausto es un señor que lleva toda su vida trabajando, digamos, estudiando, tratando de descifrar los misterios de la naturaleza, etcétera, y que en un punto determinado va a hacer un pacto con el diablo. Bien, eso a la gente no le va a parecer simpático, pero Fausto tiene que ser simpático. ¿Cómo puedo convencer a la gente que hacer un pacto con el diablo es algo natural, normal y que todo el mundo lo haría? Bien, ese es un problema que tiene la película. Y este problema está genialmente, desde mi punto de vista, resuelto. Para entender cómo resuelves estos problemas, hay que tener en cuenta también una cosa. ¿Por qué le interesa tanto Fausto o el planteamiento que él hace de esta película? Entonces, una cosa que parece anecdótico o secundario se convierte en algo esencial. Murnau es homosexual. ¿Qué tiene que ver eso con Goethe? Seguramente nada. ¿Qué tiene que ver con el Fausto? Menos todavía. Pero ser homosexual en Alemania en esos años era un delito que llevaba directamente a la cárcel. Solamente el hecho de ser homosexual. Entonces estaba muy bien porque en ese momento de crisis podías vivir gratis en una cárcel y te daban de comer y todo eso. Seguramente muchos salían del armario para poder comer. Pero para los demás era un problema enorme. Entonces, todas las películas de Murnau tienen dobles lecturas escondidas. Y eso es lo que hace que sean tan interesantes. El último es realmente una metáfora dentro de una historia absolutamente, aparentemente naturalista. Lo que está es atacando ferozmente a los militares y al militarismo presente en Alemania. Y el Fausto es una película antirreligiosa porque Murnau es ateo aparte de homosexual. Lo que pasa es que es una película para que lo vean los católicos. Y por lo tanto se va a jugar con el inconsciente de ese espectador que tiene delante. Entonces, las películas de Murnau, en general, lo que van a contar es la historia de una pareja que tiene que ser heterosexual, porque si no la censura no lo dejaría, que están enamoradas y son separadas por fuerzas que son maléficas, pero que tienen un componente religioso enorme y una moral establecida que es la que realmente está produciendo esa separación de la pareja. Esto lo tenemos en Tabú, que son separados por la religión. Esto lo tenemos en Tartufo, que son separados por un falso religioso, pero da igual, los criterios que se siguen son... Esto es Murnau. Entonces, en el caso de Fausto, lo que es muy interesante es que es una película didáctica, en la cual, escena a escena, digamos que cada escena da una idea. En este sentido es muy interesante el hecho de que Murnau no se entendía muy bien con el director de fotografía, con Othman. Él había trabajado habitualmente con otro director de fotografía, que era Karl Freund, que es con el que había hecho el último y el Tartufo y tal. Lo que pasa es que un día aparece Karl Freund cojeando con un bastón, diciendo que se ha roto una pierna o algo por el estilo, y que entonces no se puede meter a hacer el Fausto, claro, en esas condiciones. Bien, ¿qué le vamos a hacer? Entonces se coge Othman, que había sido director de fotografía de Nibelungos y que también era importante, pero que no había trabajado con Murnau. 3 días después,
Freud anda perfectamente y sin bastón. Porque resulta que la han contratado para Metrópolis, que es lo que quería hacer. Bien, a partir de ahí, las relaciones entre Freud y Murnau se acaban. La cuestión es que se encuentra con un director de fotografía que quiere hacer una imagen muy preciosista y que quiere hacer una imagen pictórica como Murnau, medieval, etcétera, etcétera, pero que sus imágenes no sirven para atrapar al espectador y crearle emociones, al menos las que Murnau quiere. La película empieza con una apuesta muy loca entre Dios y el demonio. No es Dios, es un arcángel, que bueno, tú te quedas un poco bizco de ver cómo estos se hacen una apuesta, caiga quien caiga, que da igual, o sea, que si van a matar a miles de personas por su apuesta, pues ala, se hace un genocidio, todos están felices, pero la apuesta sigue en pie. Bien, la cuestión es que a partir de ese momento hay una epidemia de peste y nos encontramos con Fausto, que es un viejecito que lleva toda su vida haciendo alquimia. Pero la alquimia no es la búsqueda del oro. Lo que él está buscando es un elixir que cure las enfermedades y descubrir los secretos de la naturaleza. Entonces, lo que él está buscando es una pócima, por llamarlo de alguna forma, es un médico de la época en ese sentido, que un fármaco que permita librar de la peste, o sea, acabar con la peste. Y lleva toda su vida en eso, encerrado con sus libros, encerrado con sus retortas. Entonces, la gran prueba de toda su vida es salir a la calle con esa pócima y dárselo a una mujer enferma a punto de morir para ver si todos sus estudios han servido para algo. Le da la pócima a una mujer y la mujer muere. Entonces, él rompe la pócima y tenemos a ese viejecito todavía mucho más viejecito y más hundido, porque toda su vida no ha servido absolutamente para nada. Es un drama de Fausto. Pero en la primera concepción del rodaje, lo que se hace es presentar en una imagen muy bonita a la mujer tumbada, en primer término, y detrás a 3 niños llorando. Y viene otra de las hijas y se lleva a los niños llorando, entonces viene Fausto, y entre todo ese batiburrillo de acciones y de pequeños dramas, el espectador pierde el norte de que el drama esencial es el drama de Fausto. Entonces, Murnau va a volver a rodar toda la escena, eliminando la iluminación, eliminando a los niños pequeños, para centrarse solamente en la imagen de Fausto, que va a curar a esta mujer, que además viene en primer término hacia el espectador, convirtiéndose en el auténtico protagonista. Bien, la suerte que hemos tenido es de conseguir materiales de 5 versiones distintas de esta película, que podemos comparar y podemos ver las reflexiones de Murnau modificando elementos. Y, por ejemplo, este es un caso muy interesante, porque vemos que todo ese bloque lo que nos está mostrando es que toda la ciencia de Fausto no sirve absolutamente para nada. Bien, si la ciencia no sirve para curar la peste, ¿qué nos queda? Nos queda Dios. La escena siguiente es un monje que, con la cruz, está diciendo a toda la gente que el que crea se salvará y no morirá, y que el que no crea morirá. Y ese monje, mientras dice eso, claro, que le cae la peste y se muere. Esa es otra secuencia bloque que deja otra idea en el espectador, que es: la ciencia no vale, la religión no vale. Entonces, ¿qué vale? ¿Cómo diablos salimos? ¿Cómo diablos he dicho? Hay un método para salir de aquí. La escena siguiente, lo que vamos a ver es cómo Fausto quema todos los libros. Quema toda esa ciencia absolutamente inútil. Pero entonces llega a sus manos un libro religioso. Lo abre y dice: Dios, tú solo eres misericordioso. Y vemos a Fausto que se muere de risa, cierra el libro y ja, y quema el libro. Bien, evidentemente Dios no es nada misericordioso, es un genocida y está matando a todo el mundo. A todo Dios no, pero a todo el mundo. Bien,
Entonces, con esto el espectador se está poniendo de la parte de Fausto y está llegando a la blasfemia y está colocándose poquito a poquito al otro lado. Entonces, Murnau es un genio en el sentido de que manipula el inconsciente del espectador modificando su pensamiento y sus ideas. Bien, entonces, a partir de ahí, la cuestión es que el paso siguiente es que mientras se está quemando los libros y en el momento que se ha producido la quema del libro religioso, de alguna forma eso ha provocado que un libro mágico, diabólico, se abra y le marque el único camino que en ese momento puede seguir, que es la invocación de esa fuerza oscura, que no puede ser peor que la otra. Porque si la otra está matando a todo el mundo, el diablo, de ahí no va a pasar. Y a lo mejor ahí está la solución. Digamos, va a entrar en el mal por el bien, buscando el bien. Y por eso es muy significativo las frases anteriores que he dicho Fausto en la película, de que lo más importante en el mundo es la capacidad del hombre de escoger entre el bien y el mal. Si tenemos en cuenta que mal en este momento es ser homosexual, por ejemplo, lo del bien y lo del mal empieza a dar patinazos. Aparte, él busca el bien, pero el único camino para llegar a él es este. Entonces, eso significa un cambio radical en la mente de la gente. Eso es muy complicado. La imagen siguiente va a ser una imagen culta. Y va a ser una imagen en la que vamos a ver cómo Fausto va a invocar el demonio. Y lo que va a hacer va a ser levantar un libro así. Esta imagen no es una imagen neutral. Esta es Moisés levantando los libros de la ley. Bien, es la ley. Pero resulta que Lutero, Martín Lutero, para decir que la ley había que cambiarla, su representación es precisamente así. Y tenemos esa imagen de Lutero en pinturas de Kolbach, de un pintor alemán, que fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, que son idénticas a la imagen de Fausto, incluso el vestuario, todo, a esa imagen de Kolbach que conocen muy bien los alemanes. ¿Es otra vuelta de tuerca? Bien. Moisés, Lutero, Fausto, el diablo. Vamos a cambiar la ley, señores. Bien. Todo este mecanismo va a servir para ir atrapando al espectador dentro de la lógica de Fausto. Fausto no le vamos a perder. O sea, Fausto para el espectador va a ser alguien con quien te puedes identificar. Va a ser alguien que se va a meter en un terreno muy peligroso, pero va a ser alguien que va a obrar correctamente, va a buscar el bien, va a buscar la salvación de la gente. Y Murnau va a conseguir que el espectador siga y se identifique con un personaje que hace un pacto diabólico, nada menos. A partir de ahí, digamos que toda la película funciona así, en plan de secuencias que van dando ideas y que una idea tras otra van condicionando y marcando una línea al espectador sobre por dónde le van los tiros. En ese mundo dominado por el demonio, es lógico que haya una especie de inversión diabólica de los elementos. Bien, entonces en ese sentido empezamos a ver a Fausto, por ejemplo, curando enfermos, copiando directamente grabados de Rembrandt. Y Fausto aquí sustituye a Cristo en esas imágenes. Imágenes que el espectador tiene en su inconsciente y que por lo tanto están asociadas a un cierto pensamiento, a unas determinadas emociones y también a una ideología que Murnau va a hacer. Bien, pero con eso estamos todavía muy lejos del homosexualismo y todo este tipo de cosas. Bien. Para Murnau, lo esencial era, al momento de escoger los actores, bueno, coger actores muy conocidos, si la Metro-Goldwyn-Mayer se metía
Pues entonces iba a entrar John Barrymore, iba a entrar Lillian Gish, iba a entrar Greta Garbo, iba a entrar mucha gente ahí. Al final, la Metro no se mete, solamente lo hace para distribuir y para hacer una especie de coproducción internacional europea, pues se llama Yvette Guilbert, por ejemplo, que ya está viejecita, y que es una de las cantantes del Moulin Rouge. Es la dama de los guantes negros, que Tourne-Lautrec ha retratado muchas veces, Stanley, y que era una cantante súper famosa, en ese momento conocía, seguía cantando, aunque estaba muy mayor, para hacer la dama Marta. Eso servía para entrar en el mercado francés y en parte para el americano, porque ya daba clases de canto y de interpretación en Nueva York en esos momentos. Se coge a Gösta Ekman, que es un gran actor para hacer el Fausto, tanto viejo como joven, muy bien maquillado, para viejo, para hacer el papel de Fausto. Y el demonio es Emil Janin, que es el mismo que ha hecho el último y que es el actor más cotizado. En Alemania es la gran bestia del cine alemán. En el caso, por ejemplo, del último, sobre un presupuesto de 1 millón de marcos, él cobraba 600.000. O sea, no está mal. Luego le vamos a ver pues, de protagonista en El Ángel Azul. Bien, es el gran actor alemán, es Emil Janin. Y aquí un poco descontrolado, porque claro, a Murnau es al que le costaba controlar, le vamos a ver haciendo el Mefisto y pasándoselo muy bien. El problema era Margarita, porque para Murnau el tema principal de la historia aquí era la historia de Margarita. Porque en el fondo es una película sobre la culpabilidad o cómo la religión se basa en hacerte sentir culpable por actos naturales, por ejemplo, ser homosexual, y hacerte sentir culpable con eso. Y a través de ahí, destruirte o simplemente apropiarse de ti. Eso sí que es una apropiación diabólica, pero eso es lo que hacen las iglesias. Entonces, este comportamiento de Murnau de presentar eso al espectador por encima de todo, lo obliga a cambiar la obra de Goethe. En la obra de Goethe, Margarita es culpable. Bien, si es que es alguien culpable, puede acostarse con alguien, pero bueno, Margarita lo es porque ha dejado una luz en la ventana para decirle a Fausto que puede entrar. Bien, eso no lo puede hacer la Margarita de Murnau. Porque Murnau va a presentar por encima de todo a Margarita como una víctima, es la mayor víctima de toda la película. Para eso va a cambiar totalmente la escena de la ventana. Y lo que va a hacer es que Margarita está en su habitación, a Fausto la ha visto un par de veces, le atrae, eso es todo, y va a abrir la ventana solamente porque tiene calor. Además, no sabe que el otro está al otro lado. Y de pronto en esa ventana va a aparecer el Fausto. Bien, previamente el espectador ya siente que la llegada de Fausto a esa ventana y de Mefisto es una situación de peligro. O sea, ella es la víctima, está en peligro. Y vamos a ver la sombra de Mefisto que llega y vamos a ver toda la construcción en falsa perspectiva de los decorados con las líneas de fuga que conducen a esa ventana detrás de ella, que se convierte en algo presente y omnipresente en esas escenas, creándote un foco de atención en la visión y una tensión. Y que todo ello inconscientemente va a crear una sensación de peligro. Entonces, cuando al otro lado de la ventana aparece Fausto, lo que hace Margarita es inmediatamente cerrar la ventana, o sea, y le impide el paso. Y aquí viene una gran escena, o muy bonita para mi gusto, porque lo bueno que tiene además Murnau es que aunque aquí haya muchos rótulos, lo que cuenta es el lenguaje de las imágenes. Y lo que él buscaba eran imágenes que, mediante acciones exteriores, permitiesen leer el pensamiento de los actores. Y aquí podemos ver los sentimientos de Margarita por sus acciones exteriores, simplemente porque ella impide
que el otro, Fausto por el otro lado, abre la ventana. Él empuja, ella empuja. Bien, no le va a dejar pasar, pero vamos a ver cómo al final cede. Con esa mezcla de que no puede ceder, que por otro lado le gusta, y por otro lado que de alguna forma él tiene más fuerza. Pero esos sentimientos encontrados los vemos solamente en esa ventana, que durante un pequeño momento y ese esfuerzo de ella físico sobre la ventana. Este es un tipo de imágenes que nos revelan la inocencia de Margarita en este asunto. A partir de ahí, todas las desgracias van a venir por esa noche en la que se han acostado Fausto y Margarita, y a partir de ahí va a venir el hermano. Esto es una deshonra, va a morir pegándose chanchas con Fausto. Bien, a partir de ahí a la madre le va a dar un infarto, ¡pum!, y va a morirse también. Y resulta que la culpable de todo eso es Margarita. Bien, es tremendo, quiero decir. Lo que está diciendo ahí Murnau es que todo ese complejo de modalidad, de tradiciones que en el fondo son morales y que vienen de la religión, no vienen de otro lado, no vienen de tradiciones ocultas, a lo mejor no lees en la Biblia, pero es un cura en un púlpito que ha estado metiendo esas ideas a la gente. Entonces, eso es lo que denuncia Murnau, es la persecución de los homosexuales, pero sobre la figura de heterosexuales, que son injustamente perseguidos, pues como pasa ahora mismo con fundamentalistas islámicos, que de pronto una pobre chica se echa un novio y viene toda la familia y decide matarla. Bueno, pues esto pasaba también en el mundo cristiano hace un cierto tiempo, y esto es lo que utiliza Murnau. Entonces hace un juego de inversiones, y para hacer que el espectador sienta más esta falta de culpabilidad y para hacer sentirse culpable ahora a los que creen que ella es culpable, le dan la vuelta a la tortilla. Y lo que hace es que Margarita se convierte en la Virgen María. Y la vemos con imágenes tomadas de la iconología religiosa, con Margarita, que es la Virgen María, y que es absolutamente machacada por todo el mundo, que dejan que su hijo muera de frío en la nieve. O sea, y no es que sea gente bruta, ¿no? Es gente que considera que eso es lo justo, porque eso es lo que le está marcando la moral. Murnau lo que hace es plantear en esta película que lo único importante de verdad es el amor. Y ese es el cierre y el broche de la película. Y finalmente estos personajes hayan pactado con el diablo, hayan hecho lo que han hecho. Lo importante es que es una pareja que se van a reunir incluso en el momento de morir. Y que el amor es realmente lo que justifica todo y no una ética, una moral por imposición, por mandamiento. Y además absolutamente intolerante y que no deja otras opciones. Esa es la lectura de esta película. Claro, es una película que con un tipo de lectura así, que se entiende muy bien viendo otras películas de Murnau, te vuelve loco. Es decir, hay mucha gente que trata de hacer una lectura religiosa y a través del Fausto de Goethe, y al final acaba diciendo que la película es horrible y que es un caos y que está lleno de concesiones al público y que no tiene ni pie ni cabeza. Pero porque Murnau lo que está haciendo es dar la vuelta a los elementos que tiene el espectador en su cabeza para que de alguna forma no tanto reflexione, sino que se emocione al contrario de lo que él se emocionaría normalmente, con motivos contrarios. Este juego de la inversión es la base de Fausto. Como en el caso del último, ese portero que realmente es totalmente degradado y se ve como la persona más terrible del mundo porque ha perdido su uniforme, al final hay un epílogo en el que recibe una herencia maravillosa
Y ese portero, que ya estaba totalmente hundido porque había perdido un uniforme, se burla de los porteros con uniforme. El uniforme no vale para nada. Lo único que interesa o lo único que importa es tener dinero. Si tienes dinero, todo lo demás y todas estas categorías no sirve absolutamente para nada. Y ese es el ataque antimilitarista del último. Bueno, con esto, Murnau se ha pasado toda su vida batallando a favor de la liberación de los homosexuales, que es lo que él sufría constantemente, a través de historias simbólicas, un tanto incluso retorcidas, pero en las que manipulaba los sentimientos del espectador como el camino para hacer proselitismo, digamos, de este cambio de mentalidad. A mí eso es lo que me fascina del Fausto, aparte de que visualmente es una película bellísima. Y bueno, por eso yo me lo paso muy bien con esta película. Espero que ustedes también se lo pasen muy bien. Muchas gracias. Bueno, espero que lo hayan podido escuchar bien. Es una de las posturas que podemos, una de las lecturas que podemos tener del Fausto, además de muchas otras. Ahora yo los escucharía a ustedes, a ver quién quiere participar, porque hay mucho para hablar de este Fausto película tan diferente del Fausto libro. Los escucho, a ver quién quiere levantar la mano. Enrique, ¿te diste la voz? Sí, yo voy a decir solo una cosita. No sé qué me gustó más, si el análisis de este muchacho o la película. La película me pareció excelente, la actuación del Mefisto ese es soberbia, y realmente es una película que a mí me hizo apreciar el cine mudo, porque está bien que esta película uno tenga que leer de vez en cuando algo, porque toda la expresión está volcada en las imágenes. La verdad que es una película impresionante, muy buena. Y con un análisis social, moral y todo eso, que es muy, muy buena, la verdad a mí me gustó mucho. Y me pareció que el análisis marca justamente y ayuda a entender algunas escenas que, bueno, que son por ahí difíciles si uno no tiene esa ayuda. Y una sola cosa quería preguntar. ¿Qué significa la transformación de Mefisto cuando, bueno, cuando ya logra el pacto con... ¿Cómo es? Logra el pacto de que le entregue su alma, ¿no? ¿Qué significa? Yo tengo una interpretación y quería saber si... Esa transformación en esa especie de Drácula. Claro, yo lo interpreto como tomar una figura humana. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahora vengo del otro mundo y tomo una figura humana para llevarlo. Y además, una figura humana, pero que le recuerda a la gente lo diabólico, pero además que está como bien vestido y que a la gente de la Edad Media, se supone, o un poco después, puede impresionarle como una persona. El que está bien vestido es una persona importante y es una persona creíble. Entonces, a pesar de que el vestido recuerda a los espectadores de alguna manera a la capa de Fausto, pero fíjate que no es una capa porque lo envuelve y es muy angosta de piernas, y debajo de las piernas se le nota un pantalón y un par de zapatos. Entonces, a mí me da la impresión de que trata de mantener una imagen diabólica, pero humana, como vos decís, y además de un tamaño humano, porque en la primera escena en que aparece con el arcángel, apostando, discutiendo, de alguna manera charlando pacíficamente, y luego, y además sobre la ciudad de un tamaño gigantesco que logra tapar como un techo la ciudad con sus alas negras, él pasa, y después de un ser gordinflón, así, que al final vuelve a tomar esa figura.
al final de la grotesca, película. claro, grotesca, que va y viene entre la figura grotesca y la figura draculiana. Fíjate que va y viene en la película, a veces toma. Creo recordar que cuando va a la taberna del hermano Valentín, adopta esa figura siniestra del cachetón que les dice, mirá, no te rías, no tomes cerveza porque tu hermana en este momento está acostada, viste, con una persona, es una deshonra. Él va y viene con esas imágenes. Y hay una gestualidad también al espectador cuando él está con esa figura regordeta, que hay toda una serie de señales exageradamente entre graciosos y grotescos. A mí me parece que adopta esa figura humana para poder transcurrir con la gente, para poder caminar con la gente, acompañándolo a Fausto, pero que nunca deja de ser una figura que produzca escozor. Porque vos fíjate que en Margarita siempre lo que dice es que yo a vos te quiero, me gusta cómo hablás, me encanta cómo me hablás y tus regalos, pero Mefistófeles me produce terror, ¿sí? A pesar de ser una figura más humanizada, produce terror. No sé si contesté tu duda, por lo menos es la impresión que me da. Sí, sí, bueno, también pienso que es así, sí. Pero muy bueno lo que decís, porque lo que dice este hombre de esas imágenes, fíjense, recuerden la imagen de ella, de Margarita, sentada en la nieve con el bebé en brazos. Es la imagen de la Virgen María, sentada con el bebé en brazos. Sí, yo eso no lo había interpretado y al escucharlo a este Sí, hombre, bueno, veo que realmente, cómo la transforma en una inocente que le ataca al mundo, en lugar de la versión de Goethe, que era poco menos que una ex virgen, pero muy casquivana y muy engañera, porque le prende la luz en la habitación para que él vaya y entre, y le abre la ventana libremente. ¿Alguna otra observación? Sí, Raquel, te escuchamos. Yo creo que también hay mucha sátira y mucha cargada con respecto a la iglesia, porque Sí. por un lado está el cura que va bendiciendo a los enfermos que recen y todo, y el cura muere en ese mismo momento. Cuando a ella la llevan a la hoguera, que dejan que el bebé se muera porque ella golpea un montón de puertas. Estoy hablando de la película porque el libro no lo terminé de leer realmente. Ella golpeó un montón de puertas que se las cierran, nadie las cierra, y después ella es la asesina de su bebé, cuando en realidad el asesinato de su bebé es el pueblo ese que la condenó. Y en la procesión va un sacerdote bendiciendo a quienes la van a poner en hoguera. Y otra de las escenas que a mí me resultó muy fuerte, y a lo mejor hice una traslación hacia épocas posteriores, es la quema de los libros. Me acordé de Onganía, me acordé de la quema de los libros del Tercer Reich, entonces medio como que ahí volví para atrás diciendo, los libros siempre se queman, los libros sobran, la inteligencia quieren matarla a toda costa, ¿no? Es decir, lo vi como muy avanzada esa parte. Sí. Y las escenas fotográficas y todo el blanco y negro y todas las escenas realmente me parecieron muy, muy buenas, muy maravillosas, pensando en la época que se hicieron. A lo mejor hoy vos pones un adolescente a ver esa película y se mata de la risa, no termina de entender cómo hicieron todos esos trucos. Estamos hablando del principio del siglo XX. Es decir, me gustó muchísimo la película y el contenido, repito, me dio la sensación de la pelea entre el bien y el mal y el atacar a la mujer, como todavía en algunas cosas nos siguen pasando hoy día, ¿no? Es decir, pero todo el ataque fue hacia la mujer, porque Mefistófeles estaba con la tía, o estaba provocando,
ella que se escapaba y volvía, y el juego de los chicos también, como que la mujer se tenía que casar con la reina y el rey, cuando estaban en el parque, en el bosque cantando los chicos, ¿no? Sin muchas escenas muy Sí, el tema de simbólicas, la... Sí, muchas sí, escenas muy hay simbólicas, mucha pero rapidez. responden- Sí, no te hay escuché. mucha rapidez en los cambios de escenas. Hay mucha rapidez en los cambios de escenas, tal cual como vos decís, la imagen de ella con los chicos, con el grupo de chicos que se ve como virginal y como un hada que les pone las florcitas, es como que su misión es ser madre. Su misión es ser madre y esposa. No hay otro rol para la mujer. Por eso cuando ella, antes de casarse, tiene relaciones sexuales y tiene un bebé, está también eso que dice. Hay toda una crítica muy grande a la religión como la Inquisición. Hay como una especie de inquisición a la bruja que era muerta en la hoguera cuando el chico se murió de frío. Como vos decís, porque ni nadie del pueblo, que es más diabólico el pueblo, que el mismo Mefistófeles, la recibe en su casa. ¿Sí? Hay toda una cuestión. Y con lo que decide la quema de libros, también nos trae reminiscencias de antes y después. Ya en el Quijote, en el capítulo 6, habla de la quema de libros por el sacerdote. ¿Sí? Cómo el saber es peligroso. Después tenemos acá en Fausto, un siglo después, un poco porque el Quijote salió en 1606. Está en el capítulo, en la primera parte está la quema de libros, porque era peligroso leer. Acá estamos en el 1808 fue publicada, pero esa parte la escribió antes de 1780. ¿Sí? 150 años después del Quijote, hay una quema de libros, porque todo lo que él aprendió le hizo mal. Después Hitler quemó libros. Después todos los procesos militares argentinos quemaron libros, lo del 76 ni que hablemos, que quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina, de bibliotecas de Rosario. No hablemos de Macri, que hizo lo mismo con todos los libros que Nación había hecho para las escuelas, ¿sí? Y a las computadoras, que es digamos, una emulación de los libros, las dejó pudrir. Es lo mismo que la quema de libros. Y después lo volvemos a ver en Orwell, lo volvemos en Blade Runner, por ejemplo, quema los libros, después lo volvemos a ver en Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, que los bomberos, en lugar de apagar incendios, su función es quemar libros. Como en todas los gobiernos incultos, ¿qué dijiste, Martín, ahí que no te dice? Que hubo un libro que escribió Norberto Galazo, que lo había presentado en el 2015, cuando todavía estaba el gobierno anterior, y quedó que se iba a distribuir, él hizo la presentación, y quedaron 900 y pico de libros, de 1000 que se publicaron. ¿Dónde? Estaban guardados, la verdad que no me acuerdo en qué lugar, pero estaban en un depósito, puede ser en el Centro Cultural Kirchner, me parece que estaban. Claro. Y lo hicieron desaparecer, no aparecieron claro, más. Galazo lo denunció hace un año y pico. Como escribió alguien, como escribió Graciela Bruno, que dice expulsión de Adán y Eva del paraíso por comer del árbol de la sabiduría. También, si bien Eva no era sabia, sí lo era Adán, acá al revés. Sí, Raquel, porque Marta también, Raquel decí, así terminás lo tuyo y así habla Marta y Grace, que levantaron la mano. También quería llevar a colación el tema de la imposición de la mujer de leer y escribir, y tenemos la película que vos nombraste la semana pasada, que ahora se me fue de la cabeza, la mujer judía que quería aprender a escribir y que se tuvo que disfrazar de hombre. Sí. La película pues, se me fue de la... Bárbara Streisand. Sí, Stitlet, creo que se llama, Stittel, o Schittel. Algo por el estilo. O sea que siempre
Mismo con que la mujer es la que sigue estando, y hoy, bueno, un poco menos, pero por ahí, es decir, desde los comienzos de los siglos, en todas partes, la mujer es la que siempre es la pecadora o la que... Exacto. Y el auto está muy bien logrado, muy bien marcado Claro. esa parte. Claro. Raquel, no, digo Marta, por favor, Marta. Bueno, la verdad que coincido absolutamente y había visto el video y me pareció bárbaro porque justo lo vi antes de la película, así que me vino 10 puntos. Va a ser un poco superficial lo mío, porque me parece que están dichas las cosas filosóficas, psicológicas y de interpretación, ¿no? Pero quería contarles que la lectura del texto, empecé con mucha alegría porque vi que eran capítulos cortitos y eso estimula. Pero después como que tuve que imponerme la lectura, se me hacía cuesta arriba. Y no era un texto difícil en realidad. Pero bueno, se ve que la manera de escribir y demás me hizo ir un poco lento, iba mechando con otras cosas. Bueno, cuando vi la lectura, cuando vi la película, me preparé para ver como las anteriores mudas y dije, bueno, y quiero contarles que me quedé absolutamente sorprendida y tomé toda la profundidad del video que ya había visto y que me servía, pero mi fantasía empezó a delirar y vi un montón de cosas, esto que vos decís, la quema de libros, Fahrenheit, y veía mucho avance sobre cosas que después vivimos mucho. Y por otro lado, no pude menos que recordar a Batman y Robin volando, y la música espectacular, muy de Hollywood, y yo decía, la verdad, qué manera, y mientras tanto yo tenía en mi cabeza toda esta maravillosa y profunda, que no puedo dejar de sentir, interpretación filosófica, política, religiosa, pero me dejé llevar un poco por la parte más superficial y disfrutaba con esa capa que oscurecía y decía, asombrada de los efectos especiales. Así que digamos que me generó una cierta, un cierto asombro, y después sí, confieso que me quedaban unas poquitas páginas del texto que ya no volví porque veía las grandes diferencias y me quedé absolutamente enganchada con esto, que será un poco más superficial, pero lo rescato porque la música era absolutamente de las películas modernas y creo que si se podría de alguna manera interpretar en amplitud de pantalla y color y nada, podríamos usar. Y los efectos me parecieron bárbaros. Así que agregué esta cuota que no es profunda porque ya mis compañeros y los que vendrán evidentemente lo tienen. Así que... Bueno, en realidad no es nada superficial lo que dijiste. No, Vos te menospreciás y lo dijiste superficial, pero es maravilloso. Hay varias cuestiones que vos pusiste. Mira, la dificultad de leer, porque sí, porque los autores románticos, no sé si me estará escuchando, Marta, tenían esa forma dentro de esa cuestión de lo nacional y de lo retorcido y de la cuestión de la vida y del espíritu del hombre mezclado con las descripciones de los ambientes, era un lenguaje y una forma de componer las oraciones y los párrafos muy retorcida y muy complicada. A mí también me costó. Y si lees El joven Werther, lo leí en mi adolescencia. Claro. Y lo disfruté, pero yo me acordé y decía, no claro. ¿Sabés ahora. cuándo empecé a disfrutar yo? Por el contrario, cuando empezó a hablar de Elena, porque me pareció que en el momento en que empezó a hablar de Elena y de varias
mitos griegos como Filemón y Baucis, me sentí como más aliviada y como que el texto, y ahí cómo se nota que cambió de la primera parte romántica, muy abundante en adjetivación y con frases muy retorcidas, lo que nosotros diríamos un hipérbaton, todas las frases al revés de lo canónico, cómo pasó en esa segunda parte a una composición gramatical más ordenada, cuando hablaba de Helena, cuando hablaba de Filomena y Baucis, cuando hablaba de cómo él se sentía aburrido en ese territorio que era principesco, porque esa lectura más ordenada era mucho más fácil de leer. Yo sentí ese cambio. Y por otra parte, lo que vos decís de esas escenas, la escena de la capa, vení, subite a la capa, y verlos a ellos, que ahora, como vos decís, los adolescentes, y qué porquería esto, los veía arriba del mundo, y cuando llegan a Parma, mirá, ahora vamos a llegar a Parma, a Italia, y se casa la condesa más rica, y más hermosa del mundo, y todo eso. Y después otro tema que vamos a hablar es el Walpurgis, no sé si lo pronuncio bien, de esa fiesta pagana que vamos a hablar después, ¿sí? Grace, te escuchamos. Sí, yo agregar una cosa que me preocupó a partir de que este señor de la conferencia habló de una inversión en la película con respecto al libro, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece que hay algo en lo que coinciden, que es esa preocupación, esa intención de ambos Faustos de encontrar, no sé si llamarle el principio de la vida, el principio que fundamenta una cantidad de cosas y que está dada, me parece a mí no, porque después lo tomaron algunos filósofos, en la cuestión de la acción, de la praxis, del actuar, del elegir que es propio del hombre moderno, ¿no? Y me parece que eso está en la película y en el libro. Por eso yo por ahí interpreté la cuestión de que Fausto quema, digamos, los libros como una cuestión de desilusión y demás, de ver que todo lo que él aprendió en teoría no sirve si no hay una acción, ¿no? Por eso después Marx toma a Fausto, porque uno se pregunta, ¿qué hace Marx con Fausto? ¿Qué es lo que toma? Toma esa cuestión de poder, digamos, de poder actuar con libertad, ¿no? Entonces es como que, y ahí ahora vuelvo a Goethe, él se maneja, está entre, digamos, el renacimiento tardío, por la cuestión esta de la ciencia, el conocimiento, porque sí, el conocimiento porque sí, ¿no? Toda la cuestión de la antigüedad clásica que se ve en la segunda parte del libro, Sí. no en la película, ¿no? Exacto. Y el hombre de la modernidad, o sea, el hombre de la modernidad, pero ya dentro del romanticismo, ¿no? Porque Goethe ha tenido vínculos con Herden, con Schelling, y acá voy a agregar algo que no tiene nada que ver, pero que yo me lo quedé pensando. Ellos vivían en Weimar, la ciudad que fue el centro cultural de la Alemania del siglo XIX, principios del XX. En esa ciudad, a unos kilómetros, y, digamos, oculto por un bosquecito, estaba el campo de concentración de Buchenwald. O sea, esa contradicción, ¿no? De una nación que supo tener un centro cultural de esas características, que era un faro en Europa, con el mismo Goethe ahí viviendo, incluso hay una casa de campo, y la casa de él, que es un museo en la ciudad, y ahí nomás
si uno miraba por arriba de los pinos del bosquecito, se veía el humo del crematorio del campo de concentración. O sea, eso me movió a mí viendo después, o sea, la película y leyendo el libro, pero fundamentalmente eso. Y la otra que vi, que me pareció, vos hablabas de que Mefisto era un Drácula moderno. No solamente en la ropa, él le dice, espérate que me lo anoté, la sangre es un fluido muy especial. Y lo mira y le pincha el dedo. Es Drácula, es Sí, Drácula. Así que sí. bueno, no, eso, bueno, la conferencia de este señor, espectacular. Yo la vi después de haber visto la película y digo, realmente, confieso que la segunda parte del Fausto me quedó una parte sin leer, pero nada más. Bueno, eso, nada más. Bueno, qué interesante todo lo que decís, Grace. Muy interesante los vínculos que estableciste con todo, es cierto. Gracias a que Goethe estaba ahí en Weimar, que era un pequeño condado y que no era muy pobre, que era muy pobre y que en realidad lo aprovechó la condesa en Weimar para armar esas tertulias y ponerlo a él como centro. Y él dirigió la biblioteca del Ducado de Weimar y la hizo la más importante de Alemania, y hoy en día es la más importante, y transformó eso junto con el hijo del aristócrata, y vinieron Schiller y vinieron Herder a hacer esas tertulias, y transformó lo que vos contaste en el centro cultural de la Alemania de fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Ahora, la comparación que hiciste con Buchenwald es impagable. Ahora hay una cuestión, lo que dijiste sobre la acción, me hace acordar a Marx sobre la praxis y la diletancia, ¿no es cierto? Que también si pensamos en 1848, Engels y Marx un poco después, y también pensar que los luteranos, los protestantes, que fueron los que fundaron una versión protestante, los Estados Unidos, eran pragmáticos, justamente lo que vos dijiste, la acción, privilegiaban la praxis y el individuo y la meritocracia, y todo lo que lográs es por tu propio esfuerzo. Por eso es que no es casual lo que antes dijo una compañera, que allí, como eran totalmente pragmáticos, directamente asesinaron a todos los indígenas de una. No es que hicieron tratados ni los usaron de esclavos en Estados Unidos, quedaron muy pocos de los millones que había en Estados Unidos, grandes culturas que había también, directamente los exterminaron, tuvieron una política distinta porque eran protestantes y había que ser pragmáticos, ir a la acción. Y además, por eso mismo también separaron en pequeños fundos, en pequeños territorios, el campo, para que cada uno pudiera en forma individual llegar a hacer sus propias acciones de progreso, que tiene mucho que ver con el individualismo y el sentido de libertad. ¿Por qué le dicen el país de la libertad y Francia le regaló esa estatua de la libertad puesta a la entrada de Nueva York? Porque era el país de la libertad individual, ¿sí? Del blanco, obvio, del blanco occidental heterosexual. Sí, Grace. Sí, yo el resumen que veía en esto de Goethe, película y libro, y por qué esa preocupación cuando nosotros leímos Marx, que Marx a Goethe lo levanta como lo que es, ¿no? Digamos, la manifestación más grande de la cultura alemana. Sí. Lo que está planteando es la tesis 11 de Marx. Los filósofos no solo tienen que interpretar el mundo, sino transformarlo. Claro. O sea, la cuestión de la praxis y la equivocación, porque yo puedo ir a la acción con los conocimientos que tengo, y como le pasó a Fausto, equivocarme. O sea, no estoy libre del error.
Y en Claro. última instancia, eso es lo que hace al concepto de libertad del hombre de la modernidad. Claro, Eso. claro. Que ahora lo toma la derecha con fines. Porque se lo regalamos, porque le Claro. regalamos el concepto de libertad y el concepto de nación. Por demás diabólicos. Roberto, va a ser un placer escucharte. Te escuchamos. No, lo mío es cortito y al margen. Ya lo dijo el señor este que daba la conferencia, la nombró, y por el comentario que hizo Enrique, especialmente a él, le voy a recomendar, y a todos, que vean la película El Último de Murnau. Creo que se llama Der letzte Mann en alemán. Es muy buena. Nada más, Bueno, gracias. voy a ver si la consigo y la pongo. Vieron que les agregué la ópera Fausto. Les cuento un poco la historia. Busqué varias. Había esta hecha en Chicago en 1980. Había otra francesa sin subtítulos, muy linda, se veía mucho mejor, pero no tenía subtítulos. Había otra italiana, había otra argentina que no me gustó mucho, y decidí por fin ponerle esta de Chicago, después de observar las otras, porque tenía subtítulos. Porque les cuento una experiencia personal. No sé si ustedes dominan idiomas, pero yo, que rendí varios en la universidad, igual se ve que en mi ADN no está el dominar los idiomas, y eso que he viajado por varias partes del mundo. Se ve que por más que hice francés, inglés, no entiendo niente, no entiendo. Entonces yo había ido varias veces en el en el Teatro Municipal, que es una maravilla, el de Bahía Blanca, que por supuesto que lo primero que hizo el intendente macrista es cerrarlo sin ningún motivo y sigue cerrado desde hace años, con lo cual hizo un daño cultural inmenso a la cultura bahiense, entre otras cosas. Yo fui a ver varios espectáculos de ópera y con todo el dolor de mi alma me encantaba, pero no podía entender lo que cantaban. Hasta que un año fui y me encontré con la sorpresa, ustedes dirán qué pavada, ¿no? Lo que le voy a contar, pero había un pizarrón inmenso arriba donde iban colocando el texto de lo que cantaban, y allí me empecé a disfrutar plenamente de lo que cantaban, porque allí podía yo descubrir la historia. Y miren qué pavada. Por eso, quizás por mis insuficiencias léxicas o de conocimiento o de habilidad para entender los idiomas, es que elegí esta hecha en Chicago porque está subtitulada. Y me parece que es un doble placer poder entender todo lo que van cantando y lo que van protagonizando, además de lo que es el espectáculo en sí, que es maravilloso por la puesta en escena. Ustedes saben que en las óperas, lo deben saber mejor que yo, cada directora hace una puesta de escena totalmente distinta. Y bueno, y de las que vi eran totalmente distintas. Unas súper modernas y otras más clásicas como esta, como las que les puse, para que la pudieran disfrutar. Perdón por lo que me desvié. Voy a tratar de conseguir la película y se las coloco. La película a la que se refería el comentarista es El Portero, ¿verdad, Roberto? Vos que es El Portero, donde muestra, no esta película, muestra la historia de un hombre que es portero de un hotel, creo que es, y entonces tiene un uniforme, y él saluda con la venia, en una total burla al militarismo, y después cómo sufre este hombre, porque lo han jubilado, en realidad le han dado otras tareas en el hotel de menor importancia. Acá dice Noemí, que se encuentra como la última carcajada es portero de un hotel. Muy bien. La última carcajada. Ahí la voy a buscar.
y se las voy a poner. Ya está, gracias Noemí, que tus conocimientos cinéfilos son impresionantes. Y no sé, ¿alguno quiere hacer otro comentario sobre la película, sobre el libro? Darwin, que siempre participas. Ahí te diste la voz, Darwin, bien. No, no, ante todo no te pongas mal con la ópera cuando no entendés, yo tampoco entiendo. A partir del subtitulado empecé a entender. Antes había que leer el argumento en cada acto y repasar lo que venía. Y no te olvides que hasta el clasicismo estaba el recitativo y el aria. El recitativo te decía la letra más actuada y más entendible, y después venía el aria cantada, que era difícil de entender. A partir del romanticismo se fueron el recitativo y quedaron las arias, y ahí sí que anda a entender algo. Pero al margen de eso, para que no te sientas tan mal, que yo también me pasaba lo mismo, bueno, a mí me pasó lo mismo que a Marta. Yo empecé a leer el libro, y la primera parte, bueno, venía fascinado, dije, pucha, termina la ópera, porque la ópera de Gounod era la primera parte también. Comienza la segunda parte, que habrá, que encima era más larga. Claro, ahí también se me empezó a hacer denso, pero yo creo que me faltan los conocimientos mitológicos que eran importantísimos, que Melenao la traía de Troya, y que era muy irónico porque había partes que le decían, porque vos, Helena, también te acostaste con el hermano de Paris, y también tuviste la historia con Aquiles, y estuvo muy bueno. Y la verdad que tuve que buscar personajes de la mitología como para entender un poco más, y me faltó, te digo, me faltó mucho material, mucho bagaje como para comprenderlo, y supongo que vos lo tenés, por eso disfrutaste tanta con tus conocimientos mitológicos. Pero me pasó lo mismo que Marta, ¿no? Si quieren les cuento, como la revista, yo digo Radiolanda, pero viene a ser Gente, 7 días. ¿Cuál es ahora? ¿Hola? ¿La de las pavadas? ¿Vosotras? Bueno, a mí me encantó esa parte, porque resulta que Menelao era el esposo, no el padre, era el hermano de Agamenón. Agamenón, rey de Micenas, el más poderoso, es el que los obligó a todos los demás. Ustedes piensen, Grecia no era un país, una nación, sino que eran ciudades-estado. Cada ciudad-estado había alguna más rica, como Atenas o Micenas, y había otras más pobres, miserables, como justamente la de Odiseo, que estaba en la isla de Ítaca, que era chiquita, fea, no tenían un mango, tenían pastoreaban unas pocas cabras, muertos de hambre. Entonces, eso escrito en castellano básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los obligó a ir a la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque su cuñada, Helena, se había enamorado de París y se había fugado. No es que la había raptado las petunias. Se enamoró porque París era joven, bello, divino, y ella era re jovencita y hermosa, se enamoraron. Menelao era un hombre grande, hosco, horrible, y la habían obligado a ella a casarse con Menelao, que era el hermano de Agamenón, el rico. Entonces, también cuenta la ley, entonces cuando vuelven, incendian toda Troya. Recuerden que la Ilíada solo cuenta los últimos 51 días de la guerra de Troya, donde está todo ese artilugio del caballo de madera de Odiseo, que entran todos y aprovechan a abrir la puerta y a romper, como lo hicieron alto a propósito para que rompieran las inexpugnables murallas que rodeaban a Troya. Está bárbaro toda esa historia, ¿no? Y lo astuto y lo ladino que era Odiseo, ¿no? No era un tipo flor en la vuelta, en la Odisea, flor de vivarachón era también, ¿no? Con las mujeres y con todo. Porque todos los dioses y los semidioses eran todos llenos de brillos humanos. Bueno, esta Helena vuelve y lógico, el marido ¿qué le va a hacer? Después de haber estado ahí 10 años en Troya con París, la quiere matar. Pero resulta que también Helena era hija de Leda, que Zeus
se transformó en cisne para violarla, y con el cual tuvo, en forma de huevo, la tuvo a los mellizos Pollux y ahora se me va a olvidar el otro. Jorge creo que se lo está acordando. Pollux y... ¿Cómo? Y Castor y Pollux. Y también nació así Helena y su hermana Clitemnestra. Y Clitemnestra, si no me estoy olvidando, era la mujer de Agamenón, o sea que era su hermana y cuñada, ¿no? Entonces, esto va contando, y que en un momento Helena se ve que no solamente se había enamorado de Paris, sino de Aquiles, con el cual tuvo un hijo. Fíjate que Goethe hace que Fausto tenga una relación bastante extendida con Helena de Troya. Esto es un invento de Goethe, y tienen ese hijo Euforión, que es un símil de Ícaro, del que sube al cielo. Ahí muestra que se cae y se golpea, se tira por un abismo pensando que va a volar debajo del abismo, y se termina matando contra las piedras de abajo. Y entonces que Helena, cuenta Goethe en el Fausto, se va al Hades con su hijo. Es muy interesante. Yo me mataba de la risa con las indicaciones de los mitos griegos, que son tan entretenidos los mitos griegos, pero tan entretenidos, porque realmente muestran todas las bajezas humanas y todas las barbaridades que hacían los dioses, ¿no? Totalmente muy distinto al dios cristiano, al dios judío o al dios musulmán. Eran unos vivarachones, unos infieles, todos y todas, les gustaba el jolgorio, y eran celosos, y eran asesinos, y mataban a troche y moche sin ninguna culpa. Eran tremendos, tal cual lo era el pueblo griego, porque eran émulos de lo que hacía el pueblo griego, tal cual. O sea, ellos eran pueblos guerreros porque vivían en lugares que no valían un mango desde el punto de vista geográfico, riquezas, no tenían ni riquezas ni ganaderas ni agrícolas, entonces tenían que luchar para ganar y poder vivir. Bueno, son las 10, muchachos. Me encantaron todas las cosas que dijeron de la película y del libro. Sí, la verdad que yo les cuento también mis impresiones, que el principio romántico para mí fue tremendo, y el principio y el resto clasicista más largo, pero mucho más llevadero, porque era como una estructura sintáctica más ordenada. Entonces me resultó más rápido leerlo, ¿no? Ojo, en la traducción que teníamos, hay que ver otras traducciones. Yo vi una foto de alguien con el libro y digo, uy, ¿de quién sería la traducción? Esa. ¿Y cómo sería la persona que leyó en formato libro? Capaz que estaba... es muy distinta la traducción. Bueno, yo les dejo de tarea para el hogar el libro El ladrón de bicicletas, que ahí tiene el autor Luigi Bertolini, creo, y la película. Por supuesto que va a ser un libro más agradable, porque ya son historias realistas, historias del pueblo, lo mismo que la película. Y primero vamos a ver cuáles son las características del neorrealismo italiano, cómo surgió, cómo se gestó, qué era lo que pasaba, qué era lo que querían los directores, y también los libros en que se basaron, que eran todos realistas, ¿sí? Bueno, los dejo con esa tarea para el hogar, y me voy a poner a buscar la película para ponerla. Bueno, les mando un beso a todos. Me encantó verlos. Y hasta la próxima. Vamos a pasar ya a una escuela.
que... Chao. Nos vemos el miércoles, buena semana para todos. Bueno, buena semana para todos. Vamos. Muy bueno. Gente, nos vemos. Buena semana para todos. Adiós.